policía cobra 1% de los boletos que emite. Sí. ¿Qué mitos ustedes creen que tiene la gente de la policía de Puerto Rico? El mito más peculiar, que el policía cobra 1% de los boletos que emite. Sí. Eso es totalmente que tienen una cuota para Eso expedir es boletos. totalmente falso. ¿No tienen cuota tampoco? No. ¿Por qué me dan el ticket cuando les pido break? Deben break. Saludos a todas las personas que se conectan a esta hora a Voces del Cambio Podcast. Mi nombre es Víctor Rivera y hoy el panel que me acompaña es Adriana Pérez. Saludos a todos. Reminder, la gente que no ha votado por Voces del Cambio todavía, como su podcast favorito, están tarde, así que pónganse las pilas, los quiero ver porque este es el mejor podcast de Puerto Rico. ¿Cuántos días tiene enero, Adriana? Enero tiene 31 días. 31. Pues ya me acordé, porque creo que las votaciones vencen el 31 de enero. Así que mi gente, no se lo pierdan, por favor, si les gusta mucho este contenido, voten por el mejor podcast de Puerto Rico, Voces del Cambio Podcast, en los premios Influencers.com. Raliano Oxío. Saludos a toda nuestra familia de Voces del Cambio. Gracias siempre por el apoyo. Importante votar. Oye, esto nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes, para educar a la juventud sobre todo, pero de igual forma a todas las personas que nos consumen. Y lo hacemos con mucho amor, mucho cariño, mucha dedicación. Somos jóvenes estudiantes que estamos aquí literalmente dando la batalla, educándonos nosotros para poder, ¿verdad?, llevar el mensaje a ustedes. Así que apóyennos en esa causa, pero siempre un gusto estar acá. Y hoy tenemos un podcast sumamente interesante porque nos acompañan dos agentes de la Policía de Puerto Rico que hace poco se convirtieron en abogados. Nos acompaña el sargento Giancarlo Jualve. Un aplauso. Eso. Y el agente Félix Santos. Eso. ¡Otro aplauso! Un aplauso y felicitaciones, ¿verdad? Por Gracias por la oportunidad de estar aquí. Los sigo a ustedes de los cimientos. Muy bien. Así que los felicito. Yo creo que esto demuestra que la juventud no está perdida. Esto demuestra que hay un compromiso. Y nada, me voy a unir a esa invitación a las personas, ¿verdad? Para que voten y sigan dándole, ¿verdad? Ese puñito de like para que esto siga creciendo. Gracias. No, definitivamente. Y para quedar en aclaración para la gente que nos está viendo y todos los jóvenes, ustedes son policías municipales. Correcto. Nosotros en la actualidad somos policías municipales de San Juan. Súper. Y quiero que me cuenten de ustedes. Quiero saber de dónde ustedes vienen, quiénes son ustedes, para que todo el público tenga todo el contexto de cómo ustedes llegan a la policía y cómo llegan ahora a convertirse en abogados. Claro. Soy nacido y criado de Río Piedra. Vengo de una familia de clase media, de un padre puertorriqueño que fue funcionario del gobierno, retirado, ¿verdad?, de la autoridad de los puertos. Y mi señora madre, una mujer trabajadora, estilista, dominicana. Y posterior a eso pasamos, ¿verdad?, a lo que es al municipio de Carolina. Y pues completé mi cuarto año en Santurce y desde pequeño uno va a la farmacia, uno va al Walgreens, uno va a diversos lugares y uno va al policía. Y eso comenzó a despertar ese instinto. Voy a mencionar una anécdota. Yo quería ser policía ya a los 18 y 19 años. Y en ese justo momento que estoy haciendo el proceso de solicitar, cambian la ley de armas a 21 años. Y no pude entrar. Y después, posterior, fue que pude llegar entonces a la Policía Municipal para eso del año del 2012. Y me gradué como Policía Municipal para el año 2013. Sí, es como los jóvenes que quieren votar y caen justamente en el año antes de poder votar. Agente Félix Santos, le pregunto, ¿de dónde usted viene y qué le motivó a entrar a la policía de Puerto Rico? Muy buenas noches. Básicamente yo vengo nacido y criado de Santurce, cangrejero. Cangrejero. Yo también. Sí, yo también. Full. Toda mi vida ha sido centrada en lo que viene siendo Santurce. Estudié, me desarrollé en ese sector. Vengo igualmente de una familia, entiendo, clase media. Ambos padres trabajadores. Bueno, papi a corto plazo se pensionó. Mami empleada de gubernamental.
básicamente estudié en Santurce, en varias escuelas en Santurce, y no es pues hasta la edad de los 21 que es que ingreso a lo que es la Policía Municipal de San Juan, pues siguiendo un tipo de tradición familiar. Tengo mucho familiar entre policías, correccionales, y pues mi señor padre, que nunca lo logré ver uniformado, porque él duró alrededor de 8 años bien joven en la policía y fue que renunció. Pero sí tengo múltiples fotos de él y pues por lo menos uniformado sí lo tengo aún en fotos. Súper. Miren, primeramente quiero felicitarlos y agradecerles porque ustedes mencionan que ustedes tenían, ¿verdad?, esa vocación, ese llamado. No muchas personas lo tienen, y más ahora cuando muchos jóvenes escuchan, tú vas a ser policía, tú vas a sacrificarte ahí, no te van a pagar mucho, que eso es sacrificado con la familia. Así que de verdad estamos muy agradecidos con ustedes por lo que ustedes hacen. Es un sacrificio gigante y sé que lo hacen de corazón. Yo quería, me pareció interesante de sus historias que usted había mencionado que venía de una familia donde habían varios funcionarios. Sí. Viendo la experiencia que ellos habían tenido dentro del gobierno, ¿verdad?, teniendo ese background, como decimos, ¿por qué es que usted decide insertarse en este mundo de la seguridad pública, ser servidor de seguridad pública? Sí, porque bueno, por lo menos en mi carácter personal, yo veía como, a lo mejor no sé si es que como no pude ver a mi papá ejerciendo, no pude ver los problemas que pasaba. Así él me contaba, pero no es lo mismo yo verlo, porque no es que me crié él ya siendo policía. Yo vengo a nacer como 10 años luego de que él se retira, que renuncia. Pero siempre, lógicamente, el apoyo que él mostraba y como me hablaba me hablaba de ambas partes, de lo gratificante y de lo bueno que es ser policía y servir a la comunidad, como de lo malo, de cómo la agencia, pues, en varias ocasiones pues lo pisoteaba o como hasta cierto punto lo maltrataba. Pero que realmente no podemos excluir que la policía es un trabajo súper diferente a ningún otro. La policía es un trabajo igual que cualquier otro tipo de trabajo, en donde va a tener muchas cosas positivas y muchas cosas negativas, se podría decir hasta maltrato institucional, como puede estar en cualquier otro empleo. Es la realidad, supervisores buenos y supervisores malos. ¿Y qué experiencias los llevan a ustedes a querer servir ahora desde la abogacía? Bueno, yo comencé a trabajar con un ex fiscal que ahora, ¿verdad?, trabaja para la práctica privada, el licenciado Jorge Colina, la cual le aprecio. Puedo decir que hoy estoy aquí gracias a él, brindando unos adiestramientos para los policías. Él se encargaba del área legal y yo me encargaba de esa área legal, por mi experiencia policíaca, hacer ejercicios prácticos. Y durante esa interacción, un día estábamos almorzando y me dijo, ¿sabes qué? Tú deberías irte a estudiar Derecho. Y yo le dije, ¿en serio? Yo me encontraba, ¿verdad?, culminando mi bachillerato. Y esas palabras se me quedaron. Y analizándolo, cuando estaba dando el adiestramiento, de por sí a mí no me gusta leer. Yo no me gusta leer, pero cuando estamos hablando de cosas legales, yo puedo leerte la vida entera. Uh-huh. Y ahí es que yo empiezo a despertar ese amor por lo que es el derecho y por ahí fue que empecé a comenzar con esos caminos. Y te pregunto, al estudiar derecho, su visión como policía cambia. O sea, no cambia para nada cómo usted ve la policía ahora. 100%. Totalmente. 100% porque la preparación del policía en el transcurso del tiempo de las academias. No podemos comparar las academias de ahora hace 50 años. En el transcurso del tiempo ellas van mejorando, se van perfeccionando muchas cosas. Pero cuando uno está en la academia, pues ciertamente a uno le dan lo básico, lo que debe conocer un policía. Pero muchas veces uno no conoce la raíz de dónde nace, el por qué. Simplemente este es el protocolo a seguir y ya. Cuando uno adentra a estudiar el derecho, que uno empieza a ver desde dónde comienza, le cambia a uno la perspectiva totalmente porque uno abarca
el derecho y conoce el porqué de las cosas, de dónde nacen, por qué si se puede. Empiezas a leer miles de jurisprudencia, de miles de casos que tú ves las situaciones de hecho y los errores que se cometieron o las cosas bien que hizo la policía. Ciertamente te cambia totalmente tu manera de pensar. Claro. Sí. Oficiales, número 1, Juárez, Santo, gracias un millón, ¿verdad? Por su trabajo. Seguro. Por lo que ustedes, ¿verdad? Hacen, por poner su... Yo sé que eso es alma, cuerpo, literalmente horas. Mi papá también trabaja en law enforcement y yo como hijo de policía viví muchos días en los cuales papi no llegaba a casa, porque papi estaba trabajando, en los cuales papi no estaba en Navidad, papi no estaba en el field day, papi no estaba, y verdad, y aunque mi papá, yo sé que hubiese encantado estar en todo, Claro. ¿verdad? El deber no se lo permitía. Uh-huh. Y yo, número 1, les agradezco a ustedes, el que yo sé que, ¿verdad? Que ambos tienen sus compromisos personales y todo, y como quiera, ¿verdad? Deciden hacer esto. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención el hecho de que ustedes, después de una carrera en la policía, de bregar con gente en la calle, Claro. de bregar con todo lo que acabamos de mencionar, Uh-huh. vengan ahora y digan, ¿sabes qué? Yo quiero como que darle un nuevo rumbo a mi vida. Y sobre todo, yo quiero que me hablen del tiempo, porque como bien ustedes me estaban diciendo antes de empezar, ustedes son policías todavía, o sea, ustedes no han Sí. renunciado, ustedes pertenecen Sí. todavía a la Policía Municipal de San Juan, o sea que ustedes mientras estudiaron Derecho, ejercían, ¿verdad? Y trabajaban Claro. como policía. Uh-huh. O sea que yo no sé en qué divisiones están, pero Sí. podían entonces estar en la calle 8 a 5 y después tenían que irse a estudiar en la universidad. Claro. Que era más complicado todavía, pero yo sé que dentro de todo, digamos, si yo fuese hijo de ustedes y yo sé que mi papá está haciendo eso, tal vez en el momento no le voy a ver el valor, pero luego en el futuro voy a ver el sacrificio de mi papá. Pero yo quiero que me hablen sobre todo de eso. ¿Cómo rayos dividen el tiempo? Sobre todo las energías, porque después de un turno siendo policía, está cañón ir a escuchar a un profesor que no sabe tal vez, que nunca ha estado tal vez en un tribunal y ya ustedes tal vez sí lo habían estado como Sí, policía. sí. Entonces era como que, mano, ¿con qué energía ustedes iban para allá? ¿Con qué tiempo? ¿Cuál era su pensamiento cada vez que ustedes llegaban al salón de clases, tal vez hasta uniformado? Muchas veces pasó. Sí. Me imagino. Bueno, por lo menos en mi caso, sí tuve, y yo sé que en el compañero igual, tuvimos pues supervisores que ciertamente nos apoyaron Fueron flexibles. y nos buscaron la flexibilidad, que lo cual se agradece de todo corazón por esa ayuda brindada. Pero no es menos cierto que por lo menos yo que estaba en una unidad anticrimen, en lo que viene siendo la unidad de impacto de la Policía Municipal de San Juan, en varias ocasiones no iba a trabajar y después iba a la universidad, sino más bien iba a la universidad y salía a las 8, 9, 10 de la noche a entrar al turno a trabajar, para estar toda la madrugada trabajando, para salir de trabajar a las 6 de la mañana, por ejemplo, dormir 2 o 3 horas para después ponerme a estudiar nuevamente para ponerme al día para la próxima clase el próximo día. No, eso no fue la norma, eso ciertamente no fue la norma. Hubo uno que otro suceso que sí que tuvo que... Pero básicamente los supervisores sí nos ayudaron eso. Yo estuve los 4 años del Juris Doctor, excepto el último semestre, estuve en la unidad de impacto. El compañero pues estuvo desde la unidad, sí perteneció conmigo mano a mano en la unidad de impacto, pero rápidamente cambió a lo que es la unidad canina. Sí. Y En mi caso yo pertenecía a la unidad canina. ¿Tú tienes un perro? Sí, tenía. Ya, ok. Yo pertenecía a la unidad canina y ahí se hace un poquito más complicado porque andas en un vehículo oficial, tienes que llegar a tu residencia, tienes que dejar el can, tienes que darle comida, tienes que darle agua para después cambiarte e ir ¿verdad? A la universidad. Tengo que agradecer, ¿verdad?, que se me dio la oportunidad de poder acoplarme a los estudios. Pero ciertamente el tiempo en la semana era de día, pues por consiguiente el fin de semana ibas a tener que trabajar de noche. Y ahí es donde se complica la cosa, porque está el trabajo, pero también está, ¿verdad?, lo que son los estudios. Ciertamente después con el tiempo yo pasé a lo que es trabajo de oficina, a la División de Inspección de Asuntos Disciplinarios, y ahí se me hizo un poquito, ¿verdad?, más fácil. Pero ciertamente, créeme que es bien cuesta arriba, porque hablaste del trabajo y hablaste de los estudios,
pero también está la responsabilidad familiar. Y son cosas que tienes que saber cómo dividirte el tiempo. Y no te voy a negar que muchas veces estaba en el trabajo y tenía en la mente, Dios mío, yo tengo un examen hoy. Y yo en el trabajo y pensando en el derecho y pensando en esto y pensando en lo... Es una travesía bastante cuesta arriba, pero se puede. ¿Ustedes se van a dedicar al derecho criminal o van a ejercer otra especialidad? Pues mira, en la actualidad nosotros nos encontramos en el proceso de reclutamiento con el Departamento de Justicia para ser fiscales. Ciertamente, y sé que es el pensar del compañero, yo entiendo que es una aportación porque nosotros conocemos el trabajo que pasa el policía para poder, ¿verdad?, llegar a un arresto, para poder llevar ante la justicia esa comisión de delitos. Y qué mejor que nosotros pues estar en este lado, ¿verdad?, como fiscales, que comprendemos ese trabajo, que sabemos lo fuerte que es. Y pues, ¿verdad?, estamos en ese proceso de que, ¿verdad?, de que el Departamento de Justicia, ¿verdad?, nos acepte y poder ejercer las funciones como fiscales. Les pregunto, si se puede saber, ¿cuánto tiempo a ustedes les queda en la Policía de Puerto Rico? Bueno, de verdad decirte un tiempo exacto, no sé. Ya la Policía Municipal, ¿verdad?, obvio, conoce del proceso. Claro. Pero estamos en espera, ¿verdad?, del Departamento de Justicia, ¿verdad?, de que se nos dé la oportunidad y se nos brinde de aportar ese granito de arena. Claro. Y obviamente los felicito, como mencionamos al principio, porque de verdad que el paso que tomaron es bien grande. Hablando de otros temas, quisiera saber qué mitos ustedes creen que tiene la gente de la Policía de Puerto Rico que realmente o no son ciertos o son ciertos. ¿Qué mitos ustedes pueden decir que la gente siempre se hace en su cabeza en Puerto Rico? Bueno, el mito más peculiar, que el policía cobre 1% de los boletos que emite. Sí. Eso es totalmente... O que tienen una cuota para expedir eso es boletos. Totalmente falso. ¿No tienen cuota tampoco? No. ¿Por qué me dan el ticket cuando les pido break? Deme break entonces. La realidad del caso es que el policía, pues, ante un acto prohibido por ley, tiene el deber de intervenir ante eso. No es si quiere, no es... No. Sí, no. Tiene un deber. Es que sus habichuelas están directamente en juego. Claro. Si no actúan. Pero no hay ninguna cuota. Claro, si tú trabajas en tránsito. Claro. Y tu trabajo es velar. Claro. La seguridad vial, tú estás 8 horas como mínimo quemando gasolina, como decimos en la jerga coloquial, 8 horas. Tiene que haber un resultado. Todo el mundo, aquí se es claro de que todo momento aquí en Puerto Rico se está violando la ley de tránsito. Eso. Pero de que hay 1% del boleto que es para el policía. No. Eso es totalmente falso. De hecho, todavía los boletos expedidos bajo la ley 22, todavía el gran porcentaje de ese boleto va para los fondos directos de la Universidad de Puerto Rico. En el caso de las ordenanzas, no. La ordenanza no, porque solo regula la legislatura municipal y las arcas municipales. Pero cuando es que lo más normal es pedir un boleto por el 22 en las autopistas, por ejemplo, el porcentaje grande se lo lleva a la Universidad de Puerto Rico en sus arcas y como 3 o 4 paridades diferentes, y lo que dejan un mínimo % para volver a recrear libretas de boleto, aunque ya eso se está bajando un poco, pues porque ya hay boletos electrónicos. Digital, claro. Ajá. Pero hasta hace 10 años todavía ese era el cálculo. Ya. Hablando de los boletos, ¿los supervisores presionan para dar boletos? No. Es como te digo, estás en patrulla de carretera, estás en tránsito, 8 horas en el expreso, es imposible que ante ti nadie hable por teléfono, no utilice el celular. No pongan una señal. Haga un cambio de carril indebido. Un poco fundido. Y la realidad del caso, que yo entiendo a la ciudadanía. Teatre, ¿por qué el boleto? Pero no sabemos, y eso no lo vamos a saber porque eso es la vida, qué pudo impedir una tragedia mayor con que ese policía haya intervenido contigo y te haya dado un boleto. Porque posiblemente hiciste un cambio de carril indebido, posiblemente andabas en exceso de velocidad, etcétera, ¿me entiendes? Y también para aclarar las dudas, yo hace poco a mí un policía intervino conmigo porque no tenía las luces del carro prendidas, ¿verdad? Por la noche. Qué feo, Víctor, qué feo. Admitiéndolo aquí. No, oye, fue algo que me pasó y pues no me había dado cuenta, no me había percatado.
Yo sé que antes los policías usaban el megáfono y te decían prende las luces. Sí. Pero entiendo que eso ha cambiado ahora con lo del malvete electrónico. Un policía puede intervenir contigo y pararte y darte un boleto simplemente para también chequear que el malvete esté al día, que todo esté bien, que todo esté en orden. La realidad es que un policía necesita motivo fundado. Un policía no puede detener a nadie por mera sospecha o porque entiende que va a revisar documentación. No. Ahora con lo de los malvetes, que son electrónicos, el único modo que tiene el policía antes de la intervención de conocerlo es por el sistema que tienen las patrullas que están monitoreando los malvetes. Okay. Pero la realidad del caso es que el policía no puede detener a una persona si no tiene motivo fundado, que es la creencia razonable de que se va o se cometió un delito. Eso no en el caso de las intervenciones vehiculares, por la mayor parte de las veces, pues por la violación a la ley 22 de tránsito. Okay. El superintendente de la policía, cambiando este muy poquito, el superintendente de la policía, Joseph González, había informado que el negociado de la policía buscaría ahora tener una estrategia para impactar a los jóvenes, ya que hay una alta incidencia criminal por parte de los jóvenes en Puerto Rico. Yo quiero saber cómo ustedes han visto esos casos de los jóvenes que delinquen y si han visto patrones de comportamiento, si han visto que quizás esas personas vienen de un lugar en específico o tienen un trasfondo específico que los afectó. ¿Y qué casos han visto de jóvenes así? Pues mira, en nuestro caso, la mayoría del trabajo de nosotros ha sido esa interacción con lo que es el trasiego de armas ilegales y sustancias controladas, y tengo que decirte que es mucho más de lo que se piensa. En los puntos de droga, posiblemente el que le llaman dentro de la jerga el tirador, posiblemente tiene 16, 17 años. O posiblemente ves un menor de edad que no está en ese mundo, pero ya lo está observando. Y ahí es donde yo digo pues que es un poquito difícil y bien cuesta arriba cómo trabajar un menor de edad que desde los 13, 12 años está viendo el intercambio de sustancias controladas, está viendo un individuo armado. Que lo ve normal. Sí, que lo normaliza. Lo normaliza. Entonces, exacto. ¿Cómo? No es que es imposible, porque como hemos mencionado, hay colegas de nosotros abogados que vienen de ahí, que vieron eso y supieron, ¿verdad? Diferenciar y dejar eso a un lado. Claro. Pero no es fácil. Pero no es fácil, no es fácil. Y tengo que reconocer las madres solteras. Una madre soltera con 2, 3 hijos, posiblemente con 2 trabajos, que posiblemente su mamá le tiene que cuidar para llegar a... Es bien difícil. Ese trabajo que el superintendente Joseph González está mencionando es sumamente importante. Sí. Posiblemente, como dice el compañero en otras ocasiones, ese trabajo, combatir esa criminalidad no va a ser momentánea, posiblemente va a ser de 5 a 10 años posteriores. Sí, casi generacional. Pero es un trabajo que hay que hacer, que es de suma importancia. Inclusive el Departamento de Seguridad Pública con la rama legislativa aprobó un proyecto para insertar lo que es la policía desde lo que es la intermedia a la superior, para que cuando ya cumpla la mayoría de edad de los 18 años, pues ya esté encaminado, como lo que se menciona con el ROTC y el Army, que es que se va familiarizando, piloto, y ya cuando llega a los 18 años ya, pues ya tiene esa base y inserta a la policía de Puerto Rico. Que ya no es algo tampoco nuevo, es algo que ya lleva décadas, por ejemplo, que son las ligas policíacas, que la liga atlética. Sí, correcto, la liga atlética, de ahí sale 1%, que ciertamente se queda. Es un trabajo importante. Claro. Ustedes estaban contando ahorita cuando empezamos que ustedes empezaron bien temprano en la policía, o sea, en una edad bien temprana. ¿Cuántos años tenían? Yo tenía 23 cuando me gradué. ¿Y usted 21? 21. ¿Verdad? ¿Cuántos años tienen ahora? Ahora mismo tengo 36 años. Ok. ¿Y usted? 33. Ok. Que somos jóvenes también. Sí, somos jóvenes claro, también. Claro. Yo no sé por qué alguien les hizo esa pregunta. Qué feo. Nadie señalando Qué a nadie. feo. No me saques de esa zona, por favor. Nadie señalando a nadie. No había que ir ahí. No, nadie señalando a nadie. No, pero está bien. No te preocupes, tranquilo. No son... Tranquilo. No son viejos. Sí, no. ¿Tú me ves viejo? ¿Qué? ¿Tú me ves viejo?
No. Ok, gracias. Ralian como que se puso nervioso. Esta cara de pancake. Nada, el punto es de que mi pregunta va basada mayormente. El punto. Ustedes recomiendan, o sea, empezaron jóvenes y hoy están, ¿verdad? Haciéndole, yo pensaría que una vuelta a 180 literalmente a su vida completa. Porque aunque son carreras parecidas en términos legales y todo, la realidad es que cómo funcionan son bien diferentes de igual forma. Claro. Sí, la calidad de trabajo. Exacto, es bien diferente. Sí. Y usted tal vez estaba ahí bregando con los criminales ahí, como estaba diciendo en la división, ¿verdad? Y hoy no va a tener tal vez nada que ver con eso y se quiere ir a ejercer un derecho corporate, se va para allá y no tiene nada que ver. So que están cambiando 180 completamente, ¿verdad? El rumbo de su vida, por decirlo de alguna forma. Si yo como joven quiero ingresar a la policía de Puerto Rico, dígase estatal o municipal, y yo le pregunto a Juarbe y a Santo, ¿qué me dirían ellos? Me dicen que sí, me dicen que no. Si yo soy un joven de 21 y de 23 años, que fue como ustedes empezaron, Claro. ¿qué ustedes me recomendarían a mí? Yo, por ejemplo, actualmente hoy, lo que estoy laborando hoy hace por el pasado un año, cuando salí de la división de impacto, yo estoy en el área de reclutamiento. Yo soy ahora mismo investigador de candidatos. Ya. Cuando pues la persona va a solicitar a la policía, uno de los procedimientos es el background check como lo conocemos. Y usted decide si entra o no entra. Correcto. Tengo que ir a la comunidad de ellos, a ver quién es esta persona en la sociedad. Y pues tengo muchas solicitudes de jóvenes, porque desde hace, 5 años entiendo que volvieron a bajar la edad mínima a 18 años. Son muchísimos los jóvenes de 18 y a 20 años que están solicitando. Y la realidad del caso, que es lo que siempre les digo, igual le fomento a los policías de la vieja guardia, lo que conocemos de la vieja guardia, que son estos policías que llevan más de 15 años a 20 años para adelante, que no podemos por qué desmotivar a estos jóvenes. Al contrario, los tenemos que apoyar en esa decisión, porque ya por el mero hecho, en el día que estamos viviendo hoy, que un joven se tenga la mera intención de querer uniformarse, oye, lo tenemos que valorar, porque es un trabajo que no es como hace 10, 20 años, 30 años, que se veía al policía como una aspiración. Ahora son bien pocos los jóvenes que desean. ¿Y qué sucede? Es mi filosofía de que ya ahora mismo yo estoy, como quien dice, en la retirada de la policía. Yo necesito gente con vocación, necesito gente que le guste, que nos suplante, claro, que nos suplante con la misma emoción que nosotros trabajamos, de dar ese servicio a la ciudadanía de protección. El mero hecho de tener la intención de pertenecer a la policía, yo entiendo que eso hay que valorarlo, porque ciertamente es un trabajo legítimo, es un trabajo que mucha gente lo ve dar boleto, pero la policía es mucho más que eso. Sí, no, definitivo. Es parte del trabajo velar por la seguridad en el tránsito, pero también es parte del trabajo velar por el trasiego de droga, pero también cuando tenemos un menor en peligro, cuando tenemos una familia en peligro, cuando tenemos una víctima de violencia doméstica, ya sea hombre, ya sea mujer. Hay unas partes del trabajo policíaco que son bien satisfactorios como ser humano. Y le satisfacen más al que tiene la vocación de servir. Quiero ir a un seguimiento rápido con esa pregunta antes de seguir cambiando de tema. ¿Ustedes creen que, verdad? Yo les voy a servir esto. Y lo digo porque, de igual forma, yo soy hijo de una persona que estuvo en law enforcement toda la vida. Mi papá después se movió a agencias federales y todo, pero realmente estamos en el mismo ambiente. Claro, sí. Yo, cuando pequeño, quería ser igual que mi papá. Yo quería ser, entonces, también yo quería aportar mi alma, quería tener las esposas, quería dar boletos. En la película de policía, cuando los rookies después de la academia. Exactamente. Así. Pues yo estaba en esa película. Llegó un punto en el cual luego me entero de los beneficios, del mal retiro, de lo que se ganan. Y el sueño que yo tenía y la película de ser policía, porque obviamente yo siempre vi el policía como el good guy. Y como mi modelo a seguir también. Fue disminuyendo. Hasta que llegó un punto que yo dije, eso no es como que muy costo efectivo. Sí.
¿ustedes creen que hoy es... Cuando yo voy a hacer una oferta de trabajo, yo tengo que hacerla atractiva para que las personas entonces las metan? Y si yo tengo una necesidad de policía y yo como Puerto Rico, como jurisdicción, tengo una necesidad de policía, yo tengo que hacer esto atractivo para que más que gente venga y quiera ser policía. Claro. Y si yo no le doy esa herramienta, pues van a pasar como yo, que no, nos mataron el sueño. Entonces, yo ahora no quiero ser policía, no le veo el valor. Más allá de, obviamente, lo que ustedes mencionan de la vocación y todo eso, pero hay otras cosas, hay que llevar comida a la casa. Sí. ¿Qué ustedes creen que debería ocurrir en el gobierno? A nivel municipal se trabaja diferente, pero es más o menos lo mismo. Sí. Para que más personas y más jóvenes digan, ¿sabes qué? Más allá de simplemente salirme de la calle o más allá de ganarme mis 1,000 pesitos, mis 1,500 pesos, mis 3,000 pesos en la policía, yo quiero realmente hacer esto porque esto me va a dar un nuevo rumbo en mi vida, como el que ustedes acaban de tomar, pero en la policía. ¿Qué ustedes creen que debería hacer el gobierno o los municipios para eso? Mira, la policía de Puerto Rico tiene su sueldo, pero las policías municipales, eso es dependiendo, ¿verdad? Del presupuesto del municipio. Retiro y sueldo para mí son las bases. La realidad del caso, el costo de vida sabemos que va hacia arriba todos los días con todo esto que está pasando. Y con el riesgo del policía, el costo de vida de ustedes específicamente sube más todavía. Claro, pero diste en el punto porque, y es muy cierto lo que estás trayendo, cómo yo atraigo. Nosotros, el año pasado, creo que la Policía de Puerto Rico tuvo una merma de 900 agentes. Y próximamente... Y un reclutamiento ese mismo año encontraste de 400 o 500. Si están 500 abajo. Claro. Entonces, esos 500 no los va a ver rápido porque tienes que esperar el proceso académico. Se los va a ver después. Entonces, pero el sueldo de retiro tiene que ser atractivo porque ciertamente estamos hablando que es un trabajo que tu vida está en riesgo. Y claro, no menospreciamos cualquier otro trabajo. Pero tiene que ser... Y la realidad es que la vida no va a existir ningún sueldo que pueda ser equivalente a la vida. Arriesgar la vida. Claro. Pero ciertamente tiene que ser claro. mejorado. La Policía de Puerto Rico, el superintendente lo está trabajando. Claro, tiene a la Junta de Control Fiscal que necesita el aval de ella. Pero ciertamente lo está trabajando. En el caso de la Policía Municipal de San Juan, y esto lo digo con mucha responsabilidad, el alcalde Miguel Romero recibió la policía con un sueldo base de $2,000. 2,075 creo que fue. Sí, 2,075 aproximado. Y ha estado en eso. Y hay una promesa de campaña y todos los años está aumentando. Sí. Claro, de $2,000 a $3,000, un sueldo de un grupo grande es difícil, pero lo está trabajando. Sí, actualmente en 5 años ya lleva $700. Más o menos en aumento. ¿Cuánto está cobrando Policía Municipal? Creo que es 2,675. Si no 2,715. Ya. El sueldo base. Y al 2028 la promesa de campaña es de $3,000 el sueldo base. Claro, a lo mejor usted dice, wow, $3,000. Pero de la noche a la mañana no podemos decir que te dé un aumento de $2,000, $3,000. Pero hay policías municipales que no están ahí. Hay policías municipales que su sueldo base son $1,400. ¿Cuánto? 2,100. No. Hay policías municipales 1,400. Yo hablé con uno en las calles de la San Sebastián, mi pana. Y él me dijo 1,500. ¿De San Juan? No, San Juan no. No, de San Juan no. No, San Juan no. bueno. Estos $1,400, $1,500, estamos hablando de pueblos Las Marías. Si es que los pueblos bien... Porque pues... Pues me mentiste, tú sabes quién tú eres. hay 78 municipios. Claro, el sueldo de cadete no es igual que el de un policía graduado. No sé si eso tenga que ver, pero no. Pero tampoco es 1,500, 1,800 y pico. Pero hay municipios, son 78 municipios y yo te diría que hay como 75, 74 policías municipales. Y te digo, hay muchos alcaldes. Yo he hablado con un sinnúmero de alcaldes que quieren levantar sus cuerpos policíacos y reconocen que el sueldo tienen que comenzar a trabajar con eso porque si no tienes un sueldo atractivo no vas a tener ese reclutamiento y ellos lo reconocen. Pero, ¿verdad? Hay una crisis fiscal en los municipios y ciertamente están trabajando con eso. Claro. Y más allá del sueldo, ustedes, seanme honestos, ustedes como policía en Puerto Rico, ¿ustedes se sienten valorados? Mira, en mi carácter personal... sí, siempre están los pensamientos negativos, pero sí porque
muchas veces tengo a mucha ciudadanía que se me acerca, que me dan la gratitud, que valoran mi esfuerzo y ciertamente sí, pasan sucesos de que me ponen a pensar eso, de que ciertamente somos valorados y vale la pena este tiempo que yo llevo en la policía. Pero son más los buenos feedbacks que los negativos, porque siempre estos negativos vienen con un trasfondo un poco más... Experiencias negativas sí. que posiblemente han tenido, pero se ve y en las redes lo vemos, ¿verdad? Que criticamos esa crítica constante al policía, que yo no voy a negar ni voy a tapar el cielo con los ojos. Muchas veces el policía es errado. Y por eso, y de ahí proviene. Pero también se recibe mucho el feedback positivo de la ciudadanía. Y eso es gratificante. Y en el caso, voy a retroceder un poquito, porque me pareció bastante interesante cuando ustedes estaban hablando del tema del narcotráfico en Puerto Rico, porque vamos a ser honestos, todo el mundo sabe que en Puerto Rico hay un problema de narcotráfico. Claro. Pero no es sencillo interceder en este tipo de casos, o podemos decir que ha aumentado, ¿verdad?, significativamente la cantidad de operativos contra el narcotráfico. Pero no es sencillo realizar estos operativos, ni mostrar la evidencia de que aquí se está vendiendo. Claro. Yo quiero que ustedes nos hablen un poquito de los retos que enfrenta la policía cuando se trata de intervenir en casos de narcotráfico específicamente. Y si hay una investigación exhaustiva más allá, porque muchas personas solamente ven que hay narcotráfico y la policía no está haciendo nada, pero si hay una investigación exhaustiva de ciertos sectores y se está buscando intervenir, ¿qué es lo que está pasando en este tema? Lo que pasa es que el narcotráfico, para combatirlo, podemos decir que tiene muchas ramas. Desde lo que es el impacto directo a lo que es el punto de droga, como lo que es esa investigación que conlleva un tiempo considerable. ¿Por qué? Porque necesita, ¿verdad?, tener la evidencia. Claro, no te puedo mencionar un sinnúmero de estrategias policíacas que se utilizan para eso, pero sí tengo que decirte que las investigaciones a largo plazo se realizan. Sí, claro. Si tú me preguntas que si debemos mejorar, claro que sí. Yo entiendo que la comunicación interagencial tiene que mejorar. Yo entiendo que los grupos de impacto directo al punto de droga tienen que volver. Le echamos culpa mucho a la reforma. La reforma en sus 301 requerimientos en ningún momento dijo que no se podían crear grupos para atacar los puntos de droga. Eso puede existir y pienso que debe existir. ¿Por qué? Años anteriores existía un sinnúmero de grupos y el delincuente sabía que estaba propenso a en cualquier momento encontrarse un grupo de estos. Hoy en día eso ha mermado. Y el delincuente pues conoce la problemática policíaca de que no hay policía suficiente y a la misma vez estos grupos no son como los tiempos de antes. Pues no hay una manera de persuadir la mentalidad del criminal y por eso vemos asesinatos a plena luz del día, por eso vemos asesinatos en lugares donde nunca pensábamos verlo, no les importa si hay cámaras o no, pero eso proviene porque no hay una persuasión de que esta gente está por ahí, el otro grupo está por allá, tenemos que cuidarnos, ¿me entiendes? Y tienen cierta confianza de poder actuar, porque ciertamente una manera incorrecta, pero que tienen esa confianza de poder actuar libremente, porque saben que ese grupo que lo ataca de manera inmediata y de sorpresa, no está. Pues no está. Y respectivamente hay un tema que me interesa mucho y siempre he tenido curiosidad. Obviamente estos operativos, gran parte, pues se insertan las autoridades federales para estas grandes intervenciones. Específicamente hubo una intervención en La Perla. Hubo algo bastante interesante que es que muchas personas sí tienen conocimiento de que se llevan este tipo de venta de sustancias en La Perla, pero nunca había visto una intervención donde autoridades federales se metieran a La Perla para arrestar personas. Yo quiero que haya una aclaración de específicamente si hay que acudir a autoridades federales para unos casos específicos de extremo narcotráfico en Puerto Rico. Bueno, ahí donde estriba
es la jurisdicción. Vamos a comenzar que cuando las agencias estatales operan bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y ciertamente nuestra Constitución es de factura más ancha. ¿Qué significa? Que protege más derechos. Por darte el mejor ejemplo. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece que bajo ningún concepto se van a poder interceptar llamadas telefónicas. Cuando digo interceptar llamadas telefónicas es adentrar a una conversación. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica no tiene esa limitación. Y las agencias federales, aunque estén en Puerto Rico, operan bajo la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Por consiguiente, ellos sí tienen más libertad. Pueden realizar eso. En resumidas cuentas, las agencias federales tienen más herramientas investigativas que lo que son las agencias estatales. Y claro, muchas veces la agencia federal se extiende a lo que es el trasiego a otros estados, etcétera. Por eso es que posiblemente la agencia estatal dice, vamos a esperar por la agencia federal, pero es porque tiene unos métodos de herramientas que son más permisibles que nosotros a nivel estatal no tenemos. Y la realidad del caso también en términos económicos, presupuestarios. Claro. Por historia, por el pasar de los tiempos, todas las agencias federales tienen un mayor presupuesto que las agencias locales. Tienen más fondos más destinados, más equipamiento, más preparación. Pues claro, si tienen pues la facilidad del dinero, pues van a tener más todo. Quiero ir a un tema rápido. Segunda enmienda. Puerto Rico, nosotros tenemos, ¿verdad? En mi opinión, tenemos una ley de armas todavía demasiado rigurosa. Para mí, viola los derechos constitucionales que nosotros tenemos bajo los Estados Unidos. Y yo creo que en Puerto Rico hay que ser un poco más flexible con la ley de armas como lo son en otros estados. Yo sí creo que debe haber un registro. Sí pienso que la gente, ¿verdad? Todo el mundo debe estar claro a quién le pertenece este número de pistola X, etcétera. Claro. Como el de los carros, las casas, etcétera. Pero no creo que, ¿verdad?, la regulación que hay hoy de que la policía puede decidir si lo tengo o no lo tengo, yo pienso que eso no le compete a la policía, eso es un derecho constitucional que yo tengo, de la misma forma que tengo el derecho de votar, etcétera. Claro. Cuando vamos a hablar de policía, los otros días, no sé cuándo salga pero los otros días, en Minneapolis, arrestan a este hombre que estaba portando un arma. Él no lo saca ni nada. Los policías se dan cuenta, los agentes de ahí se dan cuenta que él está portando el arma, si saben de lo que está hablando. Creo que vi algo leve sobre el video, sí. Le encuentran el arma, se la quitan y para cómo le disparan. O sea, que después de que tienes el arma, y lo que están diciendo en la calle, ¿verdad? Yo lo consigo como un asesinato. Yo soy republicano de Don Salvador, pero ese sí no hay forma de defenderlo. Sí. Cuando vamos a hablar, lo que se está diciendo en redes sociales es que la gente se sintió intimidado. Y fue como si no hubiese sabido reaccionar. Y vio que este tenía un arma de fuego, pues tal vez tiene otra y lo maté. Cuando un policía como ustedes se encuentran con una persona o saben que hay personas en la ciudadanía que portan armas de fuego, ¿eso a ustedes les crea algún tipo de estrés o todo lo contrario? ¿Les da seguridad de que hay maybe más personas que hacen el bien común, que quieren el bien común y que pueden de igual forma, si pasa algo y si hay un bad guy en el asunto, puede también ayudarnos a interceptarlo, qué sé yo, no sé? Mira, yo creo que esto es algo de experiencias. A lo mejor, y respetando, ¿verdad?, tu posición. Usted es licenciado y policía. ¿Quién mejor para hablar del tema de usted? Tranquilo, que la libertad de expresión y la democracia está aquí. Es algo de experiencias. ¿Por qué razón? Porque la cuestión de que hablas de regular, que sea más flexible, yo a lo mejor no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la experiencia vivida policíaca que yo he visto, de cuántas personas que yo he intervenido que conozco que trabajan en un punto de droga y que porta un arma de fuego legal, pues me brinda apertura a decirte que no estoy de acuerdo. A lo mejor tú no lo has visto y a lo mejor pues dices, yo entiendo que tiene que ser más permisible, pero mi experiencia de llegar a un punto de droga y que 3, 4, 5 te digan, yo tengo un arma de fuego y mira mi licencia de arma de fuego aquí.
eso es un poquito impactante. Referente a cómo nos sentimos cuando yo sé que hay una persona armada, pues ciertamente volvemos a la experiencia policíaca, eso le levanta una bandera en cuestión de seguridad, porque al final de la jornada la persona intervenida sabe quién es, posiblemente una persona de su hogar, una persona responsable, y la realidad de por qué tiene el arma de fuego es por lo que la enmienda habla, proteger su vida y la de su familia. Pero eso yo no lo sé. Y eso me levanta una bandera y en cuestión de seguridad. ¿Me entiendes? Por ahí es que entiendo que es más algo, la opinión va dirigida más a experiencias vividas. No sé, te encuentro medio incómodo. Yo creo que tú no estás muy de acuerdo. No. Referente a la flexibilidad y la experiencia total, ahí la calle, como decimos nosotros, la calle está bien armada y no bien armada de que... No, es que armada legalmente. Ya. Te sorprendería lo que está contando el compañero, te sorprendería la gente que nosotros pues, por experiencia vinculamos con el bajo mundo, con su carnet de portar arma. Ya. Y como mismo se pueden portar su arma legal, portan un arma hurtada, un arma caliente como conocemos en la calle, que sí, referente a la flexibilidad y lo que da la ley de armas en Puerto Rico, tenemos que empezar de que esta ley actual, la ley vigente, es una muchísimo más flexible que lo que era la ley anterior, pero muchísimo por la larga milla en todos los aspectos. Y esto proviene de un caso. Correcto. Que llega el Supremo y el Supremo dice, es un derecho proteger a la vida, ahora Estado, ustedes se van a encargar de cómo van a regularla. Y le permite a los estados determinar, ¿verdad? Lo que a lo mejor manifiesta el compañero de también que tanto psicológicamente pues, la persona que esté armada o como la misma calle, es que también la misma ley le da un término a la Policía de Puerto Rico para realizar una de las cosas más vitales, es la investigación de campo. Le da un término de 30 días. Y la misma ley estipula que si en 30 días no te han dado resultado de que si te van a dar el carnet o no, te tienen que dar. Tu ciudadano al día 31 acude a la oficina de armas donde hizo la solicitud y le dan la licencia. La investigación va a continuar. Lo que pasa es que las investigaciones ahora mismo de licencia de armas están casi sobre el año. O sea, vienen a investigar expedientes de casi un año o más. Y ese filtro, pues cuando ya llega en ese momento, sí, se lo pueden retirar. Claro que sí, el carnet, si encuentran que fue mal expedido. Pero ya pasó un año y pico. ¿No creen que ustedes que son licenciados, no creen que me están violando el derecho a mí como ciudadano americano si a mí me llegan a denegar mi licencia de arma? No, porque lo que pasa es que hay un interés apremiante también. El derecho constitucional no es a que portes un arma de fuego, es a tú proteger tu vida. De ahí es que nace. Y van de la mano. Van de la mano, claro. Sí. Pero el problema es que también como dice el compañero, hay un interés apremiante. Hay una justificación y es que el Estado, yo tengo que regular cómo me van a portar un arma de fuego y me tienes que cumplir con unos requerimientos porque si no, tengo la gente, ¿verdad? A armas de fuego por ahí, a tutiplén. Claro, sé que me vas a decir, sí, pero es que hay otros estados que son más permisibles y las armas de fuego. Pero ciertamente la jurisprudencia establece que ahí es que el Estado puede regular eso. Déjame continuar con ese línea de pensamiento del compañero. Muy cierto, el derecho constitucional que todos tenemos, pero a base del interés apremiante del Estado, tenemos el ejemplo claro. ¿En qué momento aquí en Puerto Rico ha habido un active shooter? Gracias a papito Dios no ha habido. No ha habido ninguno. Tenemos allá los estados, en cada estado. Yo no tengo el dato en mano, pero yo supongo que en cada estado ha habido 1 o 2 escenarios en los tiempos modernos de active shooter. Y eso va bastante ligado. Son pocos los que es con armas ilegales. La inmensa mayoría de esos active shooters son con armas legales y bien armados. Compraron en Walmart. ¿Entiendes? Que ahí hay un contraste que tenemos que evaluar. Y eso es lo que ciertamente la ley de armas, pues, no es que trate de evitar, pero sí, que contrasta con la segunda enmienda. Pero ahí están Y la realidad del caso, como vuelvo y digo, todavía sale alrededor de casi $200 el trámite general de sacar la licencia de armas. Sigue siendo mucho más flexible de lo que era
Antes tenía que llegar hasta el tribunal uno con declaraciones juradas, con testigos, para ver si el Estado, mediante el Ministerio Público, te permitía portar el arma. Ahorita hablamos de su experiencia. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que ustedes han vivido como policías? De mi parte yo he tenido muchas. Desde que me han disparado, desde el compañero, ¿verdad?, cogió un tiro en el chaleco. Pero para contarte una, me encontraba haciendo un trabajo, ¿verdad?, en un punto de droga. Era un área oscura. Para ir rápido, el compañero lo único que me dijo fue, cuidado, mira para arriba. Y cuando miramos hacia arriba, teníamos un individuo en la azotea apuntándonos con un arma larga. Lo único que él gritó fue, ellos son. Y ahí se formó el corredero y todo eso, pero no nos disparó porque Dios fue grande. Pero era un lugar oscuro y no nos dio tiempo para nada. Solamente me dio tiempo para mirar hacia arriba, tratar como de agacharme, y ahí fue que lo vimos que se fue corriendo, pero esa es una de las tantas, ¿verdad?, que por lo menos de mi parte yo he pasado. En el caso de Santos. Sí, experiencias son muchas, malas más todavía, pero la realidad del caso casi siempre va a ser atado a las armas de fuego en contra, pues, de uno. Una vez unos individuos que se encontraba en el mezanín de las escaleras de un residencial público, a lo talento de barrio. Lo que pensé en el momento era la película, y yo era el protagonista de esa película, haciendo el cuadre del cambio de turno. Yo me encontraba solo, pues, porque estábamos divididos en el residencial. Me topé con ellos dos solos, los dos armados, uno con una pistola visible. Se me intenta, el de la pistola, que ahora lo sé porque pues ya se concluyó todo, el de la pistola se me intenta ir. Yo termino de subir los escalones y lo termino aguantando contra la pared, pendiente al otro y gritándole a los compañeros que lleguen, apuntando con las armas de fuego, apuntando con el arma de fuego al individuo que tengo aguantado y al que está sentado. Cuando llega el segundo compañero, que se tardó como 30 segundos, que para mí fue una eternidad. 30 segundos en ese momento. Coge al otro que se quedó sentado, frisado, lo tira contra el suelo, tenía en la parte de atrás una pistola alterada con un cargador de 30 municiones. Wow, la adrenalina en ese momento. Y cuando yo vi eso, porque pues, yo tengo el arma, toda esta nunca pude coger el arma del suelo. La otra arma que estaba visible nunca la pude coger porque estoy aguantando al otro individuo. Cuando veo esa segunda arma de fuego... El trabajo de Arma y Droga es un trabajo muy arriesgado que la ciudadanía muchas veces no la ve. No la ve por la confidencialidad que tiene que existir. Sí. Pero estos grupos de inteligencia, estas divisiones de droga, el riesgo es constante. Es constante. Muchas veces la gente le dice al de tránsito, pero ¿por qué no te vas al punto de droga? Bueno, la realidad es que ese de tránsito, su trabajo es bregar con tránsito. Pero hay un equipo de trabajo bregando con el arma y droga. Pero las intervenciones de estos grupos, de estos hombres y mujeres que se sacrifican, y el riesgo es constante. El riesgo es diario. La ciudadanía no lo conoce y posiblemente no lo va a conocer, pero es por la confidencialidad que tiene que existir, ¿verdad?, de estos agentes. Sí, para que se puedan llevar a cabo de la forma correcta. Claro. Y por último, para cerrar como debe ser, algo positivo que le haya traído la policía municipal. Mira, yo... te puedo decir que el hombre que hoy en día yo soy, se lo debo a la Policía Municipal de San Juan. Desde los fracasos, desde las situaciones positivas, te puedo decir que se la debo a la Policía Municipal de San Juan. Me ha enseñado mucho, fue quien me dio la dirección para estudiar Derecho, y vivo agradecido de ella, y nunca me voy a olvidar le pido a Dios. Me mantengo humilde, siempre le pido manténme humilde y nunca dejes que yo olvide de donde yo nací. Así mismo es. Amén. Sí. Santo. No, el compañero ahí casi hizo... El statement de ambos. Sí, el statement de ambos. Literalmente me quitó las palabras del pensamiento, pero sí, sin duda alguna, el hombre que soy hoy
se lo debo a ese honroso cuerpo. Igualmente el hombre que preparó para el futuro ese cuerpo, ese honroso cuerpo, igualmente se lo voy a deber a ellos, mis cimientos en la etapa ya de adulta, porque lógicamente uno adulto, entra adulto a la policía, pero en la etapa más adulta, sin duda alguna, 100% a la policía. Les doy las gracias, primero que todo, por tomar su espacio y venir a contarnos su experiencia y su evolución a nivel personal y profesional con nosotros. Yo creo que esto le sirve a muchos jóvenes y a muchas personas que ven esto. Esto es motivación pura, así que agradecido con ustedes. No, agradecidos a ustedes por la oportunidad y exhorto, ¿verdad?, a todas esas personas que nos están observando, que lo sigan. Este es el mejor ejemplo de la juventud. No está de la perdida. Juventud. Correcto. Verdaderamente se los digo con el mayor de los respetos. Gracias por esto, porque realmente se les nota la vocación y el deseo de querer que esta juventud suba, ¿verdad? Y que podamos mejorar a nuestro Puerto Rico. Los puertorriqueños tienen algo bien particular y es que de donde es, siente ese amor y ese cariño, y de verdad que los felicito. Los felicito de todo corazón. Gracias. Así que, familia, ya saben, si quieren ver más episodios de Voces del Cambio Podcast, síganos en todas nuestras redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube y hasta Spotify. Voten por nosotros en lospremiosinfluencer.com, Voces del Cambio Podcast.